Bienvenida a un nuevo episodio de Despierta y Brilla. Me encanta que estés aquí dándote un espacio por y para ti. En este episodio vamos a hablar de un tema que me encanta, que son las creencias y cómo nuestra realidad, nuestros resultados son una manifestación de las creencias que hemos construido a lo largo de toda nuestra vida. Este tema es un tema que particularmente me transformó, me cambió la vida y que también es una herramienta que comparto y imparto en todos mis talleres, mis programas y que también ha significado un antes y un después en la vida de mis alumnas. Entonces, para empezar este tema tan maravilloso, quiero comenzarte contando una historia que es una historia de la vida real. Y es que durante cientos de años en la humanidad se pensó que correr una milla, que es aproximadamente 1,5 kilómetros, en menos de 4 minutos era imposible. Eso era la creencia que existía en ese momento. Por ende, nadie batía este récord. Hasta que en 1954, Roger Bannister rompió este récord. Y lo interesante no es que él haya hecho este récord o él haya batido este tiempo, sino que ese mismo año muchísimos otros atletas corredores también batieron el récord. ¿Y a qué se debió esto? ¿La capacidad física humana cambió en tan poco tiempo? Para nada. Lo que pasó fue que la creencia de que correr una milla en menos de 4 minutos se transformó. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es que nuestra realidad, nuevamente, es el resultado de las creencias, tanto conscientes o inconscientes, que hemos adquirido y que tenemos en nuestra mente. Y ya que es un tema tan potente, tan poderoso, vale la pena entenderlo un poquito más. Entonces, ¿qué es una creencia? De manera muy resumida, una creencia es una verdad asumida. Una creencia no es lo cierto o lo incierto, lo correcto o lo incorrecto, para nada. Simplemente es algo que hemos asumido como cierto, en base a la sociedad, la cultura, el lugar en donde nacimos, donde nos criamos. ¿Y qué es lo interesante? ¿O dónde está lo interesante? Que nuestras creencias crean nuestros pensamientos, los pensamientos recurrentes que tenemos. Nuestros pensamientos nos llevan a la manera en que nos sentimos, el estado emocional en el que solemos vivir. Y el estado emocional que tenemos nos lleva a tomar las acciones en nuestro día a día, a los hábitos que tenemos. Y las acciones y nuestros hábitos recurrentes, ¿a dónde nos llevan? A los resultados que tenemos, a la vida que manifestamos. ¿Dónde está el gran error al momento de tratar de lograr objetivos? ¿Por qué muchas veces tenemos objetivos, cosas que sabemos que queremos lograr con toda nuestra fuerza, pero tarde o temprano viene el autosabotaje, el tan conocido autosabotaje? O no tomamos las acciones que sabemos que necesitamos tomar para llegar a ese lugar. Porque el error está en que nos obsesionamos en tratar de cambiar el resultado, de transformar eso que hemos manifestado en nuestra vida, sin ir a la raíz, que son nuestras creencias. Y te voy a poner un ejemplo figurativo para que puedas entender un poco más este tema que estoy tratando de compartir contigo. Imaginemos nuestro sistema de creencias y esta secuencia que te acabo de comentar como un árbol gigante que da frutos. Imaginemos que es un árbol de manzanas. Las manzanas son el resultado del árbol, vendría a ser los resultados de nuestra vida. Y si nosotros queremos que el árbol, en lugar de dar manzanas, dé otro fruto, o sea, tengamos otro resultado, por ejemplo, queremos que sea un árbol de peras, no va a bastar con sacar una manzana y reemplazarla por una pera y esperar que al día siguiente el árbol sea un árbol de pera, ¿cierto? Eso es lo que tratamos de hacer con nuestros resultados cuando no trabajamos en nuestras creencias. Y en este ejemplo figurativo,
¿Cuáles serían nuestras creencias? Pues las raíces del árbol. Si queremos que el árbol dé frutos diferentes, necesitamos cambiar las semillas, necesitamos cambiar el inicio. Y eso vendría a ser nuestras creencias. Siguiendo un poco con el capítulo anterior, te voy a poner un ejemplo concreto de cómo nuestras creencias nos llevan a nuestra realidad. Vamos a hablar de una creencia típica en nuestra sociedad actual, una creencia muy instaurada en las mujeres, y es que si soy delgada o si pierdo peso o si tengo el cuerpo ideal, entonces voy a ser feliz, ¿ok? Esa es una creencia, ni cierto ni incierto, ni verdad ni mentira, simplemente una creencia. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pensamientos recurrentes nos trae esta creencia? Que quizá mi cuerpo no es el adecuado, tengo que perder peso, tengo que ser más delgada. ¿Y a qué sentimientos nos lleva esto? A quizá sentir ansiedad, frustración, estrés. Y cuando tenemos esta calidad de sentimientos de baja energía, ¿cuáles son las acciones que quizá tomamos? Fundadas en esa creencia que tenemos. De repente nos ponemos a dieta, tomamos acciones desde el miedo, desde la restricción. ¿Y a dónde nos llevan esos enfoques basados en el miedo? A tener resultados que nos alejan de nuestro bienestar, a no estar en un peso saludable, a vivir en esos extremos de restricción, perfección y luego irme al otro extremo de excesos, alejarnos totalmente de nuestra salud física, mental, emocional. Entonces tratamos con más fuerza de voluntad cambiar ese resultado, sentirnos diferente, tener hábitos diferentes, cuando en realidad necesitamos poder empezar a ser más conscientes de esas creencias que nos están limitando para poder transformar desde ese lugar, desde la raíz. Siguiendo este ejemplo, ¿qué pasa si empezamos a transformar esa creencia que es limitante, que es una creencia automática de nuestra sociedad, y la empezamos a cuestionar y la empezamos a transformar y empezamos a interiorizar una creencia mucho más empoderante? Por ejemplo, soy valiosa independientemente de la forma de mi cuerpo. Mi valía como mujer, como persona, no tiene nada que ver con mi peso. Esa creencia, ¿a qué pensamientos me puede llevar? Por ejemplo, a acepto mi cuerpo, me amo tal y como soy, agradezco a mi cuerpo por lo que hace constantemente. Esos pensamientos, simplemente tú en este momento, sé consciente. Esta calidad de pensamientos, ¿a qué emociones te lleva? Probablemente a sentir calma, tranquilidad, seguridad, empoderamiento quizá. Y desde ese estado emocional, ¿cuáles creen que son las acciones que tomarías? Probablemente tener hábitos de bienestar que sean sostenibles, que te hagan sentir bien, hábitos que vienen desde el amor, desde el autocuidado. Y cuando los hábitos vienen desde ese lugar, ¿a qué resultados te llevan? A gozar de una salud física, mental, emocional, con la que te sientas bien, a tener un peso que es saludable y único para ti, a sentirte cómoda, feliz, segura con tu cuerpo. Esos son los resultados que vienen de transformar esas creencias. Entonces, entendiendo el poder que tienen las creencias, lo que te quiero decir es que podemos transformarlas. Existe un concepto del cual voy a entrar a profundidad en otro capítulo porque es amplio, que es la neuroplasticidad, y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, de transformar. Cualquier creencia que nosotras hayamos construido, no importa cuántos años haya estado presente en nuestra vida, la podemos transformar. Y si podemos transformar nuestras creencias, podemos transformar nuestra realidad. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El paso más importante para transformar, hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque solo el 5% de nuestra mente es nuestra mente consciente. Aquello que tú sabes, que tú piensas, los deseos que tienes, los objetivos que tienes, es tu mente consciente, pero eso solo representa el 5%.
El otro 95% de tu mente, de tus creencias, es inconsciente, es decir, no lo sabes o no lo tienes presente. Y justamente ese gran porcentaje inconsciente se ha ido formando y construyendo a lo largo de nuestra vida. Y pues hoy en día es lo que guía nuestra vida, nuestros resultados. Entonces, de ahí la importancia que el gran primer paso para transformar es empezar a ser consciente lo inconsciente. Con solo tú poder empezar a identificar esas creencias que te estaban limitando, de las que no te habías dado cuenta, ya has hecho hasta el 50% del trabajo. Con solo ser consciente de creencias que no te habías dado cuenta, ya empezó la transformación. Entonces, ¿qué ejercicio práctico te voy a invitar a llevarte de este episodio? Lo que quiero que empieces a pensar es: ¿cuáles son los resultados actuales en tu vida? Y esto puede ser en cualquier área de tu vida. Puede ser tu cuerpo, tu alimentación, tu relación con el dinero, tus finanzas, tus relaciones personales, tu vida social, tus amistades. Cualquier área de tu vida que tú te estés planteando objetivos, que tú quieres que sea diferente, que transforme, que quizá por mucho tiempo has intentado cambiar, que mejore y sientes una frustración porque no lo logras, porque por más que tengas objetivos en ese aspecto de tu vida, es como si no llegaran nunca, como que cada vez que estás cerca te autosaboteas. Entonces quiero que pienses en esa área y puedes obviamente hacer este ejercicio con todas las áreas, pero vamos de menos a más. Empecemos con una, con la que para ti sea más importante en este momento. Voy a poner el ejemplo de nuestras finanzas personales, los ingresos que generamos, la relación que tenemos con el dinero. Digamos que queramos mejorarla, transformarla, traer más abundancia a nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que necesitas empezar a hacer para poder identificar esas creencias raíz es poder retroceder conscientemente a tus primeros años de vida. De hecho, nuestras creencias más importantes, nuestras creencias base, se forman en los primeros 8 años de vida. Y que empieces a reflexionar y ser consciente de cuáles eran las conversaciones recurrentes alrededor de ese tema en casa, de tus principales cuidadores, de tus padres, de la gente que te rodeaba, de la cultura, la sociedad en la que creciste. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se decía? ¿Qué escuchabas normalmente? ¿Qué veías? ¿Qué experimentabas alrededor de esto? O quizá, por ejemplo, con otro tema, ¿cómo era la relación de tu mamá con su propio cuerpo? ¿Qué decía tu mamá de su cuerpo o de tu cuerpo o del cuerpo de las demás personas? O con el dinero. ¿Qué palabras usaba quizá tu papá o tu mamá o tus hermanos o tus tíos alrededor del dinero? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Qué viste? ¿Qué experimentaste? Y empieza a notarlos todo. Solo con esto estás empezando a hacer un trabajo potente de conciencia, de, oye, mira, todo esto lo he ido interiorizando y no me había dado cuenta que se había vuelto una verdad en mi vida. Y esa conciencia es el primer paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Que lo empieces a cuestionar. ¿Te acuerdas lo que te comenté al inicio? Que una creencia es una verdad asumida, que no es la verdad absoluta de la vida. ¿Y cómo lo empiezas a cuestionar? Empiezas a ver en el mundo evidencia de que esto no necesariamente es cierto para todo el mundo. De que esa creencia que tú tenías, que tú aprendiste en casa cuando creciste, no es la verdad absoluta, que hay otras maneras de vivir, de pensar, que hay gente que está experimentando y viendo lo contrario a esa creencia que habías construido. Y una vez que empiezas a ver y a experimentar y a ser consciente de esa evidencia que te demuestra lo contrario y que te ayuda a transformar esa creencia limitante en una creencia más empoderante, pues ya empezaste a hacer un gran trabajo de transformación. Porque al empezar a interiorizar una creencia mucho más empoderante, te va a llevar a que tus pensamientos empiecen también a transformarse, tus sentimientos empiecen a transformarse y desde ese lugar puedas tomar las acciones alineadas a lo que quieres y por ende manifestar la vida que deseas.
Espero que toda esta información haya resonado, te esté siendo de ayuda. Espero que a partir de este capítulo empieces a cuestionar lo que nunca antes habías cuestionado y que puedan empezar a florecer en tu vida los resultados que tanto estabas buscando. Y si estás viendo este video en YouTube, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que estés saltando de todos los videos nuevos que vamos compartiendo. Mucha energía bonita para ti. Chao, chao, un abrazo.